Mi nombre es Basilisa Palacios Maldonado, y actualmente tengo 85 años. Nací en Zacatlán, un pueblo perteneciente al estado de Puebla, en México, en un entorno montañoso donde la niebla solía cubrir las cimas y las casas eran construidas con materiales humildes como barro y madera. Durante mi infancia aprendí las tareas cotidianas de la vida rural, como cargar agua en la cabeza y preparar el maíz, actividades que realizaba con mis propias manos. También aprendí a ser discreta, a mantener la voz baja en presencia de los hombres. A la edad de 15 años, fui obligada a casarme, un matrimonio arreglado por mis padres en un intento por sacarme de la pobreza, sin saber que estaba cambiando una forma de sufrimiento por otra. Durante 70 largos años fui esposa de un hombre que poco a poco fue minando mi espíritu y mi vida. Lo más doloroso fue mi silencio provocado por el miedo y la vergüenza, un silencio que guardé por el bien de mis hijos. Sin embargo, el día que lo enterraron, finalmente rompí ese silencio. Esperé a que la tierra cubriera su cuerpo por completo para, al fin, contar lo que nunca antes me había atrevido a revelar. Nadie, creo, puede siquiera imaginar lo que viví entre las paredes de aquella casa, con sus pequeñas ventanas y sus puertas siempre cerradas. A lo largo de mi vida fui sometida a humillaciones constantes, traiciones dolorosas, agresiones físicas brutales y amenazas de muerte. El sufrimiento fue tan profundo y repetido que he perdido la cuenta de las cicatrices, tanto las visibles en mi cuerpo como las invisibles, grabadas en mi alma. Me aconsejaron una y otra vez que tuviera paciencia, que preservara la unidad familiar, que evitara cualquier confrontación. Obedecí, resignándome a un silencio sepulcral que me consumía lentamente, día tras día, durante 85 largos años. Mis hijos crecieron con la imagen de una madre débil, sumisa y retraída, sin sospechar el infierno que ardía en mi interior, un campo de batalla constante. Lloraba a solas en la ducha, ocultaba los hematomas bajo mangas largas y tragaba mi miedo ante cada arrebato de ira. Si abres la boca, te mataré, me advirtieron. Y yo creí en esas palabras, porque había sido testigo de su capacidad para la crueldad. Él no era un hombre sino una sombra oscura que dominaba cada rincón de la casa. Y yo simplemente intentaba sobrevivir, pasando desapercibida. Esta es mi historia, una vida marcada por la adversidad, pero espero que pueda inspirar a otras mujeres a romper el silencio y luchar por un cambio. Por favor, ayúdame a que mi historia se escuche y llegue a muchas mujeres. Te invito a que te suscribas a este canal, por favor comparte este vídeo en WhatsApp y deja un comentario contándome desde qué lugar del mundo nos estás escuchando. Me hará muy feliz leer cada uno de vuestros comentarios. Ahora que él ya no está, ahora que los gritos y los portazos han cesado, puedo compartir mi historia completa y lo haré, porque mi silencio fue forzado. Pero ahora, mi voz es una decisión propia. Con cada palabra que pronuncio, siento como una carga se aligera de mis hombros. Y esta historia, que permaneció oculta durante tanto tiempo, será revelada con todo detalle, incluso aquellos que resultan dolorosos, porque es el momento de que el mundo conozca a Basilisa Palacios Maldonado y lo que tuvo que soportar en silencio. Aquí es donde todo comienza a salir a la luz. Lo conocí cuando yo tenía tan solo 13 años. Él era mayor que yo. Ya tenía una voz grave y unos ojos oscuros como la noche. Se llamaba Agustín y todos decían que era un hombre trabajador, fuerte y un buen partido. Mis padres consideraron una gran fortuna que él se interesara por mí, una muchacha delgada, tímida y que apenas sabía coser bien. A los 15 años, fui entregada en matrimonio a él. Conservo vívido el recuerdo del vestido que me prestaron, el pan duro que se sirvió en la humilde celebración y la forma en que su mano se aferró con fuerza a mi brazo, guiándome. Ahora eres mía, declaró y sentí un escalofrío de miedo recorrer mi cuerpo. Esa frase, ahora eres mía, resonaría en mi mente durante los siguientes 70 años. La primera semana, la violencia se desató. Fue por culpa de unos frijoles que se quemaron, yo estaba nervioso y subí demasiado el fuego. Al llegar él y percibir el olor, sin mediar palabra, arrojó la sartén al suelo y me empujó violentamente contra la pared,
provocando que perdiera el conocimiento. Al despertar, lo encontré durmiendo y el suelo de la cocina cubierto de frijoles quemados. No lloré. Permanecí inmóvil, limpiando en silencio con las manos temblorosas. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera ocurrido, y fue entonces cuando aprendí: el dolor se oculta y el silencio protege. Los ciclos de violencia comenzaron. Él me golpeaba, se disculpaba, me regalaba flores silvestres, y luego volvía a golpearme. A veces transcurrían semanas sin que me diera un respiro. Me hizo reír con sus bromas, me trataba con ternura y me decía que era su hermosa mujer, haciéndome sentir especial y amada. Empecé a creer en esa imagen de felicidad, pero la calma duró poco. El infierno volvía a manifestarse con la mínima provocación: una toalla mal colocada, un plato roto accidentalmente, una mirada que no le gustaba. Cualquier nimiedad se convertía en un motivo para el castigo. Yo, sumisa y temerosa, me callaba, influenciada por los comentarios de los vecinos que justificaban su comportamiento diciendo que los hombres son así, y por los consejos de mi madre, quien repetía que la mujer tiene que aguantar. A los 16 años descubrí que estaba embarazada por primera vez. Era una adolescente inexperta, sin saber mucho sobre la vida, y el pánico me invadió ante la idea de que me abandonara. Sin embargo, cuando se enteró de mi embarazo, sonrió, me abrazó y me aseguró que si era un niño, se sentiría orgulloso. Desgraciadamente tuve una niña. Ante la noticia, él se enfureció y dejó de hablarme durante 3 días. Al cuarto día me golpeó, acusándome de ser débil e inútil, de solo servir para tener hijas. A solas con mi bebé en brazos, lloré en silencio, pero en ese momento, tomé la firme decisión de proteger a mis hijos de esa violencia, incluso si eso significaba soportar el sufrimiento yo misma. Con el paso del tiempo, mientras mis hijos crecían, yo me sentía cada vez más consumida y destruida por el maltrato. Era una presencia invisible en la casa, cumpliendo con todas las tareas del hogar: cocinaba, lavaba la ropa, preparaba los baños y cosía, pero mi existencia era definida únicamente por ser la esposa de Agustín, sin un nombre propio ni voz. Nadie comprendía mi sufrimiento, mis temores, ni los gritos ahogados en la almohada, y empecé a convencerme de que esta era mi merecida realidad. Hasta que un día una de mis hijas, aún pequeña, me miró fijamente y me preguntó: «Mamá, ¿por qué nunca sonríes?». Fue entonces cuando comprendí que mi dolor ya no era solo mío. Mis hijas crecieron y con su crecimiento, notaron los silencios incómodos, los moretones que justificaba como accidentes, mi tendencia a encogerme y la manera en que evitaba la mirada de todos. Clarita, la mayor, era una niña inteligente. A sus 9 años, supo identificar la tensión palpable. Un día, tras una cena tensa y silenciosa, me apartó y me preguntó directamente: «Mami, ¿por qué papá te empuja?». Me quedé paralizada, el deseo de mentir era inmenso, de decir que todo estaba bien, que había sido un accidente, pero las palabras no salieron de mi boca. La abracé con fuerza, buscando que el calor de mi abrazo pudiera ocultarla del terror que sentía. A medida que las hermanas crecían, comenzaron a sentir el mismo temor. Al entrar en casa, la atmósfera se transformaba, el aire se volvía denso, el silencio se apoderaba de todos, y los más pequeños se refugiaban en sus cuartos. La situación era comparable a un huracán diario, obligando a todos a contener la respiración. En ocasiones observaba a Clarita, quien, tratando de protegerme, asumía la culpa por errores ajenos, decía que ella había roto el plato, o que se había olvidado de cerrar la ventana. Me di cuenta de que, sin quererlo, estaba transmitiendo la idea de que las mujeres debían culparse, callar y esconderse. En una ocasión intenté escapar, había reunido ropa y algo de dinero escondido, con la intención de llegar a la casa de mi tía en Tlaxcala, pero él se enteró, no sé cómo. Tal vez alguien lo delató, o quizás fue mi miedo lo que lo reveló. Aquella noche me encerró en la habitación y me amenazó: «Si intentas escapar, los mataré a todos, uno por uno, y luego me quitaré la vida». La certeza brillaba en sus ojos, no era una simple amenaza, sino una promesa oscura y aterradora. Convencida de su palabra y pensando en mis hijos, me rendí a su voluntad.
Abandoné mis planes de huida, quemé la ropa que podría delatarme y me sumí de nuevo en un silencio forzado. Comencé a vivir bajo su control absoluto, calculando cada movimiento. Controlaba cada detalle, mis pasos, el volumen de mi voz, la duración de mis duchas, incluso el color de mi ropa. Caminaba sobre cristales rotos, consciente de que cualquier error desataría el caos. Mi cuerpo se encorvó con los años, no solo por el paso del tiempo, sino por el peso del miedo constante. Mis hijas con el corazón roto comenzaron a llamarme tristeza con piernas y reflejaban la verdad, porque apenas existía. Lo peor de todo era que en mi interior, me culpaba a mí misma. Sentía que de alguna manera, yo era responsable de su comportamiento. En nuestra sociedad las mujeres siempre hemos sido culpadas, y aunque me sentía atrapada en esa dinámica, seguí adelante, porque una madre, por el amor incondicional a sus hijos, es capaz de soportar lo inimaginable. Me atormentaba la duda de cuánto tiempo más podría resistir esta situación, hasta dónde me vería obligada a llegar. En lo más profundo de mi ser, anhelaba que él muriera primero, no movida por la sed de venganza, sino por el deseo de experimentar, mientras aún respiraba, lo que significaba vivir sin temor. Jamás imaginé que llegaría este día, el día en que todo cambiaría para siempre. Era una mañana gélida, con el cielo cubierto por un manto gris, pesado como la carga que sentía en el pecho. Entonces sonó el teléfono. Señora Basilisa, lamentamos profundamente comunicarle el fallecimiento del señor Agustín esta mañana. Lentamente, como si la noticia no terminara de calar en mí, me dejé caer en una silla. Permanecí en silencio con la mirada fija en el suelo, y tras unos instantes, la única frase que pude pronunciar fue «Gracias Dios». Aquellas palabras brotaron sin culpa, sin miedo, sin arrepentimiento. Fue una oración susurrada, un desahogo contenido durante 85 años, una despedida a una pesadilla que parecía interminable. Mi cuerpo tembló, pero mi alma sonrió. El velatorio transcurrió en un silencio sepulcral, con los niños sollozando y los nietos desconcertados. Permanecí sentada, serena, con el rostro velado y el corazón aliviado, no por su muerte, sino porque yo seguía viva. Sentí una liberación profunda, como si algo que me mantenía cautiva se rompiera. Al momento de sepultar el ataúd, al mirar dentro de la tumba, me dije mentalmente: entierra mi miedo, porque a partir de hoy hablaré. Y así fue. Ese mismo día, reuní a mis hijos, los senté a la mesa y con Clarita, ya adulta, tomándome de la mano, comencé a relatar todo, desde la primera bofetada hasta el último insulto, el terror que había sufrido, los sueños truncados, las escapadas frustradas, las noches en las que anhelé desaparecer. Hablé pausadamente, con firmeza, y al final, una de mis nietas, con lágrimas en los ojos, me abrazó y me dijo: abuela, eres la mujer más fuerte que he conocido. Entonces sonreí sinceramente por primera vez, porque supe que ese era el punto de inflexión. Durante años el silencio fue mi refugio, creí que callando se calmaría todo, que si evitaba la confrontación, la tormenta pasaría de largo. Pero descubrí que el silencio también enferma. Penetra en el cuerpo, actuando como un veneno silencioso y gradual. Nos roba la capacidad de expresarnos, de tomar decisiones y de ser quienes somos. Comencé a perder el recuerdo de mis pasiones, la melodía de mi risa, y la dulce forma en que mi madre me llamaba cuando era niña. El miedo al silencio me paralizó, impidiéndome pedir ayuda, negarme o poner fin a la situación. Lo más doloroso es que esta vida se transformó en una rutina. Llegué a convencerme de que era normal, que ser mujer implicaba aceptar todo en silencio, incluso cuando el dolor desgarraba mi alma. Conocí a otras mujeres del vecindario que también sufrían golpes, que vivían bajo el yugo de amenazas, gritos y humillaciones, pero ninguna de ellas se atrevía a hablar. Nos cruzábamos en la calle y con una simple mirada, nos entendíamos a la perfección. Una inclinaba la cabeza hacia la otra, comunicando con la mirada: lo sé, yo también estoy aquí. Y esa conexión silenciosa me brindaba un consuelo extraño, saber que no estaba sola, a pesar de estar atrapadas en nuestras prisiones personales, en la soledad de nuestros hogares.
El sufrimiento callado compartido por todos, tejió una hermandad muda donde el miedo impidió que alguien rompiera el silencio con un grito. A veces la desesperación era tan intensa que anhelaba desaparecer. Contemplaba el río cercano, pensando en saltar y poner fin a todo. Pero entonces la imagen de los niños se interponía, la dulce carita de Clarita, el cabello alborotado de Ramiro, los pies sucios de Benjamín corriendo por el jardín. Ellos eran mi motivación, mi aliento, mi ancla. Por ellos resistiría. Contuve las lágrimas, me maquillé inventando resfriados, cansancio o dolores de cabeza. Siempre una excusa, un disfraz para ocultar el dolor profundo. Esconder mis sentimientos se convirtió en una rutina. Los pocos momentos de paz eran en el patio trasero, cuando él se marchaba a trabajar. Cantaba suavemente para que nadie me escuchara. Plantaba flores, lavaba la ropa, sintiendo el ritmo constante del agua en el tanque. En aquel lugar, con el aroma del jabón mezclado con el calor del sol, experimenté un efímero momento de libertad. Sin embargo, todo se desvaneció al oír el inconfundible ruido de su motocicleta, anunciando su regreso. El ambiente se cargó de tensión, mi corazón latió con fuerza y la casa pareció encogerse, como si anticipáramos una inminente tormenta. Me dediqué a prever el peligro, una práctica constante que duró décadas. A lo largo de esos años me vi obligada a callar, incluso a silenciar mis propios anhelos, mis sueños y mis deseos. Mi única misión era mantener a los niños a salvo, alimentados y vestidos. Ahora, sentada en esta mecedora, sintiendo el sol en mi rostro, comprendo el daño que ese silencio causó en mi interior. Me protegió exteriormente, pero me consumió por dentro. Por eso hablo hoy, para evitar que otra mujer sufra 85 años con un grito ahogado en su pecho. Y fue al romper este silencio cuando todo a mi alrededor comenzó a transformarse. El día que decidí revelar la verdad, esperaba ser juzgada. Temía que mis hijos me acusaran de exagerar, que consideraran el asunto algo del pasado, algo que no valía la pena remover. Sin embargo, en lugar de eso, vi ojos muy abiertos, manos temblorosas y lágrimas a punto de estallar. Clarita me abrazó con tanta fuerza que sentí como si estuviéramos recomponiendo los fragmentos de un espejo roto. Ella susurró, siempre lo supe. Aunque sus palabras me llegaron, la incredulidad me inundó. Los muchachos estaban visiblemente conmocionados. Ramiro, uno de ellos, huyó pero regresó poco después con los ojos enrojecidos, pidiendo perdón por no haberse percatado de lo que había vivido. Fue un momento agridulce, doloroso pero también hermoso, porque por primera vez me miraron como mujer, no solo como madre, sino como alguien que había transitado su propio camino, experimentado su propio sufrimiento. Lourdes, mi nieta mayor, permaneció en silencio durante un instante. Luego, con los ojos humedecidos, me dijo, abuela, eres una guerrera. Esas palabras me conmovieron profundamente. Nunca antes había sentido esa emoción. Siempre me había visto como una superviviente. Pero guerrera, fue la primera vez que percibí el dolor reconocido como valentía, y eso sanó algo muy profundo dentro de mí. Por primera vez mi historia adquirió identidad, trascendencia y significado, y esa revelación me liberó profundamente. Empezamos a comunicarnos más abiertamente. Semanalmente uno de mis hijos me visitaba y gradualmente comencé a compartir aspectos de mi vida que antes permanecían ocultos para todos. Los recuerdos resurgieron, los intentos fallidos de huida, las ofensas reiteradas, el miedo omnipresente. Cada evocación provocaba lágrimas, pero también sanación, ya que el dolor, al ser escuchado, pierde su dominio. Al compartir mi experiencia, comprendí que mis hijos también portaban heridas derivadas del ambiente en el que crecieron. Ellos también sentían la necesidad de expresarse. Necesitaban entender que no eran culpables, que los protegí con todas mis fuerzas. Clarita comenzó a documentarlo todo por escrito. Reconocí la importancia de dejar constancia de mi historia, algo que otras mujeres necesitaban escuchar. Mamá, esto podría salvar vidas, me dijo.
Me quedé en silencio procesando esa idea. La noción de que mi sufrimiento pudiera tener un impacto positivo en otros nunca se me había ocurrido, pero ella tenía razón. Si en el pasado hubiese tenido la oportunidad de escuchar un relato similar al mío, es posible que mi vida hubiese tomado un rumbo diferente. Tal vez habría buscado apoyo profesional y, en lugar de ser yo quien necesitara sanación, ahora podría ser esa voz de aliento y guía para otras personas. Con el tiempo comprendí que estaba viviendo una nueva etapa de la maternidad, una maternidad que sanaba. Ya no solo era la madre que protegía a sus hijos de los peligros del mundo, ahora, además, era la mujer que les enseñaba a entender el pasado, a romper con los patrones negativos y a perdonar las experiencias vividas. Y curiosamente esa nueva faceta me proporcionó una sensación de satisfacción personal, porque amar verdaderamente implica tener la valentía de ser honesta y decir la verdad. Fue gracias a esa verdad que mi familia inició un proceso de reconstrucción. Lo que jamás imaginé fue que al compartir mi historia, no solo mis hijos se sentirían conmovidos, sino también mis nueras, mis nietas e incluso los vecinos comenzaron a mostrarse más cercanos. Fue como si al romper mi silencio, hubiese encendido una llama de esperanza y fortaleza en los corazones de otras mujeres. Un día mi nuera más joven, Daniela, entró a la casa llorando y me dijo: «Doña Basilisa, te oí hablar y me sentí identificada con tu relato. Estoy pasando por lo mismo ahora». La noticia me impactó profundamente. La abracé con fuerza y le susurré al oído: «No tienes que esperar 85 años como yo. Puedes hablar, puedes marcharte». De esta forma se forjó un nuevo lazo entre nosotras, marcado por el dolor, pero también por la liberación. Con el tiempo otras de mis nietas comenzaron a buscarme para compartir sus experiencias de relaciones abusivas, temores e incertidumbres. Fue entonces cuando comprendí que mi historia no era una excepción, sino la realidad para muchas mujeres. Y lo más grave, nadie se atrevía a hablar. Reunidas alrededor de la mesa, con tazas de café y pan recién horneado, formamos un círculo de conversación. Sin planificación previa, sin formalidades, solo mujeres hablando con el corazón. La primera vez reinó el silencio, la segunda ya se inundó de lágrimas. La tercera vez reímos juntas y fue entonces cuando me di cuenta: donde hay escucha hay sanación. En un espacio donde se comparte, florece un nuevo inicio. Las iniciativas han madurado. Pronto, las mujeres del vecindario comenzaron a reunirse. Algunas sienten temor, otras desconfían, pero todas anhelan ser escuchadas. Ya no se limitaban las conversaciones a recetas de cocina y a temas infantiles. Ahora se hablaban de la esencia humana, del sufrimiento, de la valentía, y esa casa, que por años silenció mi voz, se transformó en un refugio de libertad para muchas. Observar este cambio fue como presenciar el florecimiento de flores en tierra árida. Aquellas mujeres, antes retraídas, ahora compartían sus cicatrices sin culpa, sin temor, mirándose a los ojos. Comenzamos a brindarnos apoyo mutuo, una ayudaba a otra a salir de casa, otra la acompañaba al médico, otra cuidaba a los niños mientras su amiga presentaba una denuncia. Cada acción, aunque pequeña, era significativa. Así construimos una red solidaria, silenciosa pero poderosa. Allí cada mujer parecía decirse a sí misma y a las demás: te veo, creo en ti. Para mí, que había pasado tanto tiempo sintiéndome invisible, ese gesto fue el mayor acto de amor. Me reconocí en ellas, y ellas en mí. Fue como recuperar pedazos de mi juventud que me habían sido robados. Y lo más hermoso fue ver cómo esa fuerza se contagiaba. Las nietas, antes tímidas, empezaron a expresarse con más seguridad. Las nueras, que vivían sometidas, comenzaron a caminar con la espalda más recta. Incluso los hombres de la familia empezaron a mirarnos con más respeto y a prestarnos más atención, no por obligación, sino porque en mi ejemplo entendieron que el silencio no era debilidad, sino un escudo. Ahora era el momento de bajar el escudo y alzar la voz. Fue entonces cuando comprendí que mi propia sanación estaba íntimamente ligada a la sanación de otras mujeres.
No solo estaba contando una historia, sino abriendo un camino para todas. Y a pesar de todo el sufrimiento y las experiencias dolorosas que había vivido, esa sensación, esa chispa, fue la que me hizo sentir genuinamente viva por primera vez en mi vida. Durante años evité mi reflejo en el espejo. Cuando pasaba frente a uno, instintivamente giraba la cabeza, rehusándome a contemplar a la mujer que se había ido apagando, aquella que solo fingía sonreír, que se vestía con precaución y temor, que vivía encogida sobre sí misma, asustada. Pero después de atreverme a hablar, algo fundamental cambió en mi interior. Comencé a observarme de nuevo, a enfrentarme a mi reflejo. Al principio, la desconfianza era palpable, como si me reencontrara con una vieja amiga tras muchos años de separación. Sin embargo, poco a poco empecé a reconocer algo en mis ojos, una fuerza inquebrantable que había logrado sobrevivir a pesar de todo. Fue entonces cuando la verdad se reveló ante mí, ya no era esa mujer sometida y apagada. Había renacido, yo finalmente era Vasilisa. Comencé a cuidarme con amor y ternura. Pequeños gestos como teñirme el cabello, pintarme los labios, o ponerme un vestido que me gustara. No lo hacía para agradar a nadie, sino por mí misma. Por primera vez, la aprobación ajena dejó de ser necesaria, yo era suficiente para mí misma. Ante el espejo me contemplé y pronuncié: eres bella, eres valiente, estás completa. Ese momento desató una transformación en mi cuerpo y mi espíritu. Mi postura se enderezó, mis noches fueron más placenteras y mi sonrisa floreció con más frecuencia. Sentí como si a mis 85 años, estuviera experimentando un nuevo nacimiento. Imágenes del pasado, enterradas por años, comenzaron a aflorar, las melodías de mi juventud, los libros que me cautivaron en otros tiempos, y aquellos pequeños anhelos que alguna vez juzgué insignificantes. Retomé el bordado, creando paños de cocina adornados con frases inspiradoras. Cosí un vestido para mi nieta y al obsequiárselo, ella me dijo: abuela, este vestido huele a amor. Las lágrimas brotaron de mis ojos al comprender que aún tenía tanto por dar, que incluso después de una vida marcada por el dolor, podía seguir siendo un manantial de afecto. Al reconciliarme conmigo misma, sentí una fuerza mayor que cualquier reconocimiento, pues perdonarme por haber callado durante tanto tiempo, por haber soportado tanto sufrimiento, por haberme olvidado de quién era, no fue fácil. Comprendí que hice lo mejor que pude con lo que tenía y que sobrevivir, en ocasiones, es el acto más valiente. Hoy al mirarme al espejo no veo a una víctima, veo a una mujer real, con sus imperfecciones y cicatrices, pero llena de vida. Mi hogar, que antes era sombrío, se ha transformado, compré flores, pinté la sala de azul y colgué fotografías de mis nietas. Creé un altar con recuerdos preciados como una foto de mi madre, un dibujo de mi bisnieta y una carta de Clarita, donde cada día agradezco por mi vida, por mi valentía y por todo lo que aún me queda por vivir. A mis 85 años, no solo existo, vivo, y esta nueva versión de mí es la que quiero conservar hasta el final. A los 60 años, con mis nietos jugando a mi alrededor y canas plateadas adornando mi cabeza, por primera vez me descubrí soñando con una partida, no una huida, sino un anhelado reposo lejos de la prisión invisible que me aprisionaba. Era un agotamiento tan profundo que ni el descanso nocturno conseguía aliviar. Me desperté a medianoche contemplando el techo y sentí una opresión en el pecho, como si el tiempo se hubiera detenido. Los hijos habían crecido, habían emprendido sus propios destinos, pero yo, en cambio, seguía anclado en el mismo sitio, existiendo en cuerpo presente, pero con el alma ausente. Nadie notaba nada, nadie percibía mi sufrimiento, porque había aprendido a sonreír con la tristeza en la mirada, a responder, todo bien incluso con el corazón roto, y a esa edad, ya conocía el sabor amargo de la soledad dentro del matrimonio, una soledad más dolorosa que la soledad real. Rememoro un día específico en que llegó ebrio, tambaleándose, incapaz de mantener el equilibrio. En lugar de la furia habitual, rompió a llorar desconsoladamente. Se desplomó en la cama y sollozó con la misma intensidad que un niño pequeño. Lo observé y en ese instante no sentí nada, ni compasión, ni rencor, solo un profundo vacío.
Era como contemplar a un desconocido, a un hombre que había compartido mi vida, y aún así, sentía que no lo conocía en absoluto, o tal vez, que lo conocía demasiado bien. En ese momento, mientras se ahogaba en lágrimas, con el rostro oculto entre las manos, anhelé con desesperación estar en cualquier otro lugar, en un sitio donde mi bienestar no estuviera ligado a su estado emocional, donde pudiera escuchar mi propia voz sin temor. Fue entonces cuando comprendí que mi cuerpo ya no pertenecía a esa casa. Mi presencia allí se debía a la inercia, a la costumbre, a la pura supervivencia. Comencé a fantasear con cómo sería mi vida si hubiera abandonado ese lugar a los 30, 40 o 50 años. Me visualicé trabajando en un mercado, ofreciendo paños de cocina en la plaza, compartiendo la vida con Clarita, riendo a carcajadas una tarde de domingo. Cosas sencillas, cotidianas, que en ese momento me parecían inalcanzables. Nunca ambicioné una vida de opulencia, ni grandes fortunas, ni reconocimiento público. Mi anhelo se reducía a encontrar la serenidad, un espacio propio en este mundo donde pudiera ser yo misma sin sentirme cohibida. Pero cómo escapar, cómo alejarse, cuando mis hijos aún dependían de mí, cómo abandonar todo, cuando había aprendido a cargar con el peso del mundo, con el pecho erguido y la mirada baja. Fue en ese momento cuando comprendí que la verdadera liberación no requería una huida física. Podía comenzar a liberarme desde adentro, permitirme soñar. Empecé con pequeños actos, leyendo a escondidas un viejo libro en el baño. Escribía mis pensamientos en pedazos de papel que luego escondía en el tarro de arroz. Actos insignificantes, lo sé. Pero me devolvieron la sensación de ser alguien, de que detrás de la mujer con el delantal manchado y los ojos cansados, aún vivía la niña que disfrutaba escribir poemas en su cuaderno escolar. Esos sueños secretos fueron mi salvación. Aunque no transformaron mi realidad exterior, me permitieron sobrevivir. Aunque la casa con sus mismas paredes reprodujera los mismos gritos y amenazas que siempre, algo nuevo comenzaba a germinar en mi interior. Un coraje silencioso, una fuerza desconocida, crecía lentamente y yo lo sentía. Sabía que un día, sin siquiera cruzar el umbral de esa casa, me marcharía para siempre, no a un lugar lejano, sino a un espacio dentro de mí, a mi verdadero hogar. Y fue en secreto, alimentado por esa esperanza, que comencé a construirlo. Durante más de 5 décadas, mantuve escondida una pequeña caja en lo profundo de mi armario. Era de madera envejecida, con una cerradura oxidada y nadie, ni siquiera Clarita, ni mis nietas más curiosas, conocía su existencia. En su interior guardaba fragmentos de mi ser que el mundo ignoraba, cartas que nunca envié, poemas nacidos en las frías mañanas, fotografías antiguas tomadas antes de mi boda, un lazo para el pelo que mi madre me regaló el día que la vi por última vez, y una pequeña cruz de madera tallada por mi padre. Esa caja era mi refugio, mi voz silenciada, mi esperanza oculta. Era la prueba tangible de que a pesar del silencio, yo aún existía. En las noches más difíciles, cuando sus palabras me herían más profundamente que las bofetadas, me refugiaba en el pequeño baúl y abrazaba los objetos que contenía, como si fueran fragmentos de mi propia alma. Revivía mis recuerdos, la niña que soñaba con ser maestra, la joven que anhelaba visitar la Ciudad de México y conocer el mar, la hija que sollozó en silencio al enterarse de su matrimonio concertado. En ese pequeño cofre me reencontraba conmigo misma y me hacía una promesa: algún día compartiría mi historia completa, saldría victoriosa de esta experiencia, y mis palabras serían escuchadas. Nunca me atreví a mostrarle el contenido del baúl mientras él vivía, pues era mi secreto, mi refugio, y temía que lo descubriera y lo destruyera, tal como había hecho con tantas otras facetas de mi ser. Sin embargo, el día que decidí compartir mi historia con mis hijos, sentí que finalmente podía exponer ese tesoro a la luz del día. Tomé cada objeto con delicadeza y los mostré uno por uno, y Clarita, al ver los poemas, no pudo evitar romper en llanto. Lourdes, con el lazo en el pelo sujeto entre sus dedos, guardó silencio. Todo esto aquí siempre, abuela. Sí, y eso es lo que me mantuvo viva. Ese compartir fue más sanador que cualquier medicina, porque no se trataba solo de abrir una caja, sino de desnudar mi alma.
Era para mostrar a mis hijas y nietas que incluso cuando todo parece perdido, siempre podemos aferrarnos a una chispa de nosotras mismas, que incluso cuando el mundo intente borrar nuestra esencia, podemos esconderla en el lugar más seguro, nuestro corazón. Esa caja se convirtió en un símbolo. Hoy abierta, descansa en la estantería de la sala. Ya no la oculto porque no tengo nada que ocultar. Tengo algo que mostrar, y todas las mujeres de mi familia lo saben. Cada una depositó en su momento una nota o una foto, un sueño, porque ahora nos pertenece a todas. Un altar de resistencia, un monumento al coraje, un recordatorio de que incluso en silencio, nuestras historias merecen ser preservadas. Fue una diminuta caja de recuerdos la que desencadenó en mí la certeza de que ninguna mujer, ninguna madre, merece el olvido. Hace mucho tiempo, en un día nublado y tormentoso, sentada en la soledad de mi habitación, me vi obligada a escribir una carta. Un día el cual había sido ensombrecido por una agresión, pues él, en un arrebato de ira, me había golpeado por algo tan insignificante como un pedazo de pan quemado. Con el rostro hinchado y un ojo amoratado, el alma hecha trizas, me refugié y entonces tomé un pedazo de papel. Allí, con la urgencia que solo el dolor y la soledad pueden provocar, le escribí a mi madre, imaginando que estaba sentada justo frente a mí, dispuesta a escucharme en silencio. «Mami, necesito volver a casa», le dije con el corazón en un puño. «Aquí no soy más que un pedazo de tierra. Intento ser fuerte, pero hay días en que no puedo. Perdóname si alguna vez creí que esto era lo mejor». Escribí con rabia, con el peso del dolor, con la añoranza de su presencia, pero también con la esperanza de que incluso desde el otro lado de la vida, pudiera escuchar mis palabras. Recordé cómo extrañaba el aroma de su café, la suavidad con la que me peinaba el cabello y el cariño con el que me llamaba, mi niña valiente. En la carta detallé todo, los gritos resonantes, las bofetadas dolorosas, el terror paralizante que me atenazaba. Pero también escribí sobre la promesa que me hice a mí mismo, que un día hablaría, que aunque fuera de adulto, revelaría toda la verdad y ella, mi madre, estaría orgullosa de mí. Después de terminar, doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi caja de madera, el cofre que albergaba todo aquello que no podía expresar en voz alta. Jamás compartí esta carta con nadie hasta hace muy poco. Fue Clarita quien la descubrió, mientras revisaba meticulosamente la caja tras el fallecimiento de mi madre. Ella la leyó en voz alta, y un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Fue como si mi madre, de alguna manera, estuviera presente, sentada entre nosotros, escuchando. «Abuela, esto es más que una simple carta, es el grito ahogado durante décadas, y lo fue realmente». Ese pedazo de papel, amarillento por el paso del tiempo, era la prueba palpable de que nunca me había rendido del todo, de que incluso en los momentos más oscuros, aún albergaba la esperanza de un milagro. Entonces, como familia, decidimos convertir esa carta en algo más significativo. Clarita la llevó a la escuela donde trabajaba y se la leyó a los adolescentes. Un profundo llanto resonó entre la gente. Uno de ellos, con el rostro surcado por lágrimas, se aproximó a la maestra y la abrazó con fuerza, susurrándole: «Mi madre vive aquí. Podría entregarle esta carta». Fue en ese instante cuando la magnitud de la situación se hizo clara para mí, mis palabras tenían el poder de salvar. Yo lamentablemente ya no tenía tiempo, pero otros sí, otras madres, otras niñas, otras Basilisas escondidas en el mundo, sufriendo en silencio. Transformamos esa carta en un cartel, luego en un folleto, después en un mural y finalmente, la enmarcaron y la colocaron en la entrada de la casa de mi nieta. Allí permanece no como un recordatorio de la tristeza, sino como un símbolo de fortaleza, de resistencia, de una mujer que aún en el silencio, mantuvo su corazón latiendo. Cada vez que alguien lee esa carta, siento que mi madre sonríe, sabiendo que su hija no solo sobrevivió, sino que resistió y, lo más importante, enseñó a otros a resistir también. Fue en ese instante cuando comprendí que incluso el sufrimiento más interno, cuando se expresa con sinceridad, puede encontrar eco en la experiencia de muchísimas personas.
Con el paso del tiempo y el constante cariño de mis hijas y nietas, inicié un proceso de reescritura de mi propia historia, ya no desde la óptica del dolor, sino desde la perspectiva luminosa de la superación personal. Empecé a evocar a la niña que alguna vez fui, antes de que el miedo se apoderara de mí. Recordé cómo cantaba en la escuela, la risa fuerte que mi abuela solía decir que era demasiado estridente para una niña. Traje a mi memoria mi pasión por la cocina y mis bailes furtivos en las fiestas callejeras. Reviví la emoción que sentí la primera vez que vi el mar, en una vieja revista de la barbería del barrio. Cada recuerdo recuperado era como una pieza que encajaba de nuevo en su lugar. Lentamente me fui reconstruyendo como un mosaico compuesto por fragmentos que sobrevivieron a la tormenta. Un día, acompañada de Clarita y Lourdes, fui al centro de la ciudad. Entramos en una pequeña tienda de telas, donde elegí una tela con motivos florales, llena de color y vida. Le preguntaron a la abuela, ¿qué vas a hacer? Ella respondió: un vestido para mí, para celebrar mi identidad. Nunca antes había cosido algo exclusivamente para mí. Siempre era para los hijos, el esposo, los nietos. Esta era la primera prenda creada con amor solo para mí. Cuando lo terminé, me lo probé frente al espejo y me vi de una manera diferente. Fue como si después de 70 años me estuviera presentando de nuevo al mundo, no como la esposa de alguien, ni como la madre de alguien, sino simplemente Basilisa, solo Basilisa. Además comenzó a bailar, algo sencillo, en la cocina mientras cocinaba o en el porche con sus nietos cerca. Un día, Clarita la grabó bailando y publicó el vídeo en las redes sociales, volviéndose viral. Recibieron mensajes de todo el país, como esta señora me recordó a mi abuela. Le voy a mostrar este vídeo a mi madre, ya que nunca volvió a bailar. La veo feliz y eso me da ganas de ser feliz también. La resonancia que causó todo esto me tomó por sorpresa, pero a la vez comprendí la inmensa fuerza que tiene la alegría genuina de una mujer que ha permanecido callada durante tanto tiempo, ya que representa un renacimiento. Después comencé a escribir, simplemente plasmé pensamientos, recuerdos y frases que surgían en mi mente mientras mi corazón se sentía afligido. Lourdes me ayudó a ordenar todo en un cuaderno que bautizamos como el cuaderno de la abuela Basi. Un día, ella me dijo: voy a publicar esto, abuela. Tus palabras valen oro. Me reí, pero debo confesar que mi corazón se llenó de calidez porque, a pesar de no haber estudiado, a pesar de las muchas carencias, descubrí que mi experiencia era valiosa y que cada dolor superado puede transformarse en una lección. Fue durante este proceso de reconstrucción personal que entendí que mi vida aún tiene muchos capítulos por escribir. Incluso a mis 85 años, todavía puedo sembrar semillas, apoyar causas y servir de inspiración. La edad no me define, y los recuerdos del pasado no me encadenan, porque he optado por transformar mi experiencia en una guía luminosa. Anhelo que otras mujeres, al verme, comprendan que la oscuridad puede ser vencida, que siempre existe la oportunidad de un nuevo comienzo, y que en nuestro interior reside una llama inextinguible. Yo, Basilisa, soy testimonio viviente de esta verdad. Fue entonces, después de décadas, cuando sentí que volvía a la vida. Durante mucho tiempo la palabra perdón me resultaba inalcanzable, algo que rehusaba aceptar. No hallaba lugar en mi corazón herido. Cada vez que alguien me instaba a perdonar, sentía náuseas. Como perdonar a quien me despojó de todo, mi cuerpo, mi juventud, mi voz, mis sueños, como mirar atrás y decir, está bien, tras haber vivido solo dolor y temor. No deseaba perdonar, solo quería olvidar, o al menos sobrevivir. Tras el paso de los años, una noche silenciosa, con la débil luz de la lámpara posada en mi regazo, comprendí la verdadera esencia del perdón. Me di cuenta de que no se trataba de justificaciones, sino de liberación. El perdón que floreció en mi interior no surgió de la lógica, sino del agotamiento. Estaba cansada de cargar con un dolor que me desbordaba, cansada de albergar en mi corazón la sombra de un hombre que ya no existía. No lo perdoné por él, lo perdoné por mí. Anhelaba vivir mis últimos años con ligereza, con espacio en el pecho para sonreír sin sentir culpa.
Fue entonces cuando entendí que perdonar no significa olvidar, sino recordar sin dolor. Se trata de poder relatar la historia sin que nos paralice. Ese fue uno de los actos más valientes que he cometido. Solo oré por él una vez, diciendo que Dios te juzgue como le parezca. Por mi parte me libero de la carga que me dejaste. Y en ese instante fue como si una puerta se abriera dentro de mí. Esa noche dormí mejor. Me desperté sintiendo una notable relajación en mis hombros, una señal de que la tensión acumulada se había disipado. El café de la mañana, usualmente amargo por la carga emocional que sentía, tenía un sabor distinto, más suave, porque la amargura que antes lo impregnaba ya no existía. Sentía una apertura, un espacio disponible para experimentar emociones nuevas, positivas. Aspiraba a una vida llena de color, de amor y de paz, y aunque nunca pedí perdón por el daño que me infligieron, ni tampoco reconocí el perjuicio que me causaron, eso ya no era relevante, porque lo verdaderamente importante era que finalmente me había reconocido a mí misma. Me aceptaba completa, valiosa y en paz. Con el tiempo comprendí que el perdón, incluso el no otorgado o no solicitado, también es un legado que dejamos, y el deseo de legar a mis nietos y nietas la enseñanza de que es posible superar las dificultades sin cargar con el sufrimiento ajeno se convirtió en un anhelo profundo. Clarita, mi hija, me dijo: madre, lo que has hecho es revolucionario. No solo te has liberado a ti misma, sino que nos has liberado a todos. Y al escucharla, las lágrimas fluyeron, porque durante muchos años me vieron como la persona débil, callada y sumisa, y ahora, por fin, me veían fuerte. Pero no una fuerza agresiva, sino una fuerza que perdona y transforma. Mi hogar se transformó en un espacio de luminosidad. Empecé a dejar pequeñas notas en lugares estratégicos de la casa, con frases que me infundían bienestar y confianza, mensajes como: eres luz, tu dolor tiene valor. Eres más fuerte de lo que te imaginas, un vigor que desconocías. Los niños, con sus ojos brillantes, se deleitaron al descubrir los billetes, sintiendo la emoción del hallazgo. Un día, con la dulzura que solo Luz posee, me entregó un papel con su letra infantil, donde proclamaba: abuela, eres mi heroína. Guardé esa nota en el mismo cuaderno que albergaba la carta dedicada a mi madre, porque sentía que finalmente todo encajaba en mi interior, incluso el perdón que tanto había anhelado. Así, con el corazón aliviado, me preparé para afrontar lo que vendría. Jamás me consideré un modelo a seguir. De hecho, siempre pensé que solo estaba sobreviviendo, haciendo lo mínimo para no sucumbir a la locura. Pero después de compartir mi historia, algo transformador comenzó a suceder. Personas que apenas me conocían comenzaron a saludarme con respeto y admiración. Mujeres más jóvenes, buscando orientación y aprendizaje, me buscaban para conversar y escuchar mis consejos. Era como si mi sufrimiento, ahora transformado, hubiese adquirido un nuevo nombre: sabiduría. Y yo, que durante tanto tiempo había vivido en el silencio, ahora era requerida por aquellos que deseaban aprender a romperlo. Llegaron incluso a pedirme que compartiera mi historia en una emisora de radio local. Inicialmente me resistí a la idea. Creía que no tendría la valentía para hacerlo, pero Clarita fue persistente. Mamá, tu voz tiene un poder sanador, me dijo. Y así fue como me encontré sentado frente a un micrófono, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas, dispuesto a relatarlo todo. Hablé del matrimonio que me impusieron, de la carta que nunca envié, de la caja que escondía mis secretos, de las noches en silencio. El presentador rompió a llorar y al día siguiente, una larga fila de mujeres se congregó frente a mi casa. No pedían nada, solo anhelaban un abrazo. Sentí gratitud. Algunas no dijeron palabra, simplemente me miraron fijamente a los ojos y comprendí la magnitud de todo. Lentamente fui cayendo en la cuenta de que mi labor no había concluido, que mi historia debía seguir siendo narrada, divulgada, compartida, no por vanidad, sino por la necesidad apremiante de hacerlo, porque aún existen miles de Basilisas, sufriendo en el mismo silencio. Y cada relato compartido es como una llave que se entrega,
una puerta que se abre, un alma que se rescata. Por eso acepté nuevas invitaciones a participar en programas, escuelas, grupos de mujeres e iglesias. Compartía mis experiencias con honestidad, desde el fondo de mi ser, y en cada frase que pronunciaba, revelaba una parte de mi pasado marcado, no como una herida abierta, sino como una prueba de haber superado obstáculos. Un día una joven llamada Mariela me confesó: «Doña Basilisa, usted me transformó la vida». Estaba a punto de casarme con un hombre maltratador. Después de escuchar su relato, reuní el coraje para romper el compromiso. Esa noche lloré en silencio, comprendiendo que a pesar de no tener títulos académicos, ni reconocimiento público, ni riquezas, estaba impactando positivamente la vida de otras personas con lo único que nadie podía arrebatarme, mi voz. Esa certeza me impulsó a seguir adelante. Mi familia también empezó a verme de otra manera, ya no como la madre agotada, sino como la mujer que había vencido sus propias batallas. Esto fortaleció nuestra relación, haciéndola más afectuosa y respetuosa. Mis nietos ahora expresan el deseo de escribir libros sobre mí. Lourdes está produciendo un documental sobre mi vida, y yo simplemente sigo viviendo, dedicándome al cuidado de las plantas, preparando tortillas, recibiendo a la gente, pero con un corazón que ahora sabe que mi historia tiene un valor incalculable. Fue en este momento inesperado de reconocimiento cuando sentí que el propósito de mi vida se revelaba con mayor claridad. Siempre he considerado que el legado más valioso que una mujer puede dejar no reside en posesiones materiales como joyas, propiedades o riquezas financieras. Se trata de la sabiduría que comparte, la valentía que inspira y el recuerdo vivo de su paso por el mundo, de sus batallas y de su contribución para facilitar el camino a quienes la siguen. Al conectar con mayor intensidad con la mirada de mis nietas, entendí que mis experiencias, incluso las más dolorosas, podían transformarse en una herramienta protectora para ellas. Mi objetivo no era que repitieran mis sufrimientos, sino que identificaran a tiempo las trampas de la opresión, para que no se perdieran en ellas. Por eso comencé a entablar conversaciones más profundas con cada una, compartiendo la importancia de saber detectar las señales, de defender el derecho a decir no, de valorar el estudio, de cultivar el amor propio y de priorizar sus propias elecciones. Un domingo cualquiera, Ana Carolina, mi nieta mayor, se acercó a agradecerme. Nos sentamos a la sombra del mango y con lágrimas en los ojos, me dijo: «Abuela, hoy terminé con mi novio». No fue por los golpes físicos, sino por la humillación constante, por la sensación de sentirme insignificante. Recordé lo que me contaste sobre tu propia experiencia. No emití sonido alguno. Acto seguido me abracé a mí misma, pues en ese instante comprendí que mis palabras resonaban en ella, no como un presagio de temor, sino como un faro que la guiaba hacia la libertad. Esa revelación me inundó de una paz profunda, al darme cuenta de que, gracias a mi sufrimiento, había evitado que otro dolor floreciera, que mi vivencia se había transformado en escudo protector, y que en ese preciso momento, se estaba interrumpiendo el ciclo de la violencia. Adicionalmente me comuniqué con los niños de una forma más creativa, utilizando el simbolismo y el juego. Ella, la niña, ideaba relatos con finales alternativos. Narraba cuentos de princesas que se rescataban a sí mismas, sin necesidad de un príncipe. Afirmaba que cada niña nace con una corona invisible, y que nadie, absolutamente nadie, tenía el derecho de arrebatársela. Y cuando ellos sonreían con convicción, yo también sonreía, porque sabía que la semilla de la esperanza estaba siendo plantada. Quizás en el futuro germinaría en mujeres que jamás consentirían lo que yo, en su momento, acepté. Mis hijas, ahora adultas, también han evolucionado. Comenzaron a compartir sus experiencias de sufrimiento y heridas emocionales con mayor libertad. Clarita confesó que al escuchar mi relato comprendió profundamente aspectos de su propia vida, los momentos en que se había callado ante su esposo, cuando había abandonado sus ambiciones y aceptado menos de lo que merecía. Reconoció que todo esto provenía de una infancia marcada por el silencio. Ahora sentía el impulso de eliminar esas raíces dañinas y plantar otras nuevas, para florecer de una manera diferente.
Como madre observé esta transformación conmovida y orgullosa. En mi sala, hemos creado una pared que llamamos el Muro de las Mujeres, donde exhibimos fotografías de todas nosotras, yo, mis hijas, mis nietas y mis bisnietas. Cada imagen está acompañada de un mensaje escrito a mano en un papel: soy más de lo que el mundo dijo que sería. Ese muro se ha convertido en nuestro símbolo de unidad, nuestra celebración de la vida, una declaración de nuestra existencia, nuestra resistencia y finalmente nuestra libertad. En ese lugar, junto a las mujeres que de alguna manera eran parte de mi vida, comprendí que mi historia no había llegado a su fin, sino que simplemente había adoptado una nueva forma. Recibí una carta oficial del ayuntamiento, una tarde soleada. Dentro del sobre, una invitación formal y elegante. Sería homenajeada durante la Semana de la Mujer, reconociendo mi trayectoria de lucha y el impacto positivo que había tenido en mi comunidad. Al principio me costó creerlo, pensé que se trataba de un error. Jamás imaginé que la mujer humilde y olvidada de un pueblo pequeño llegaría a convertirse en un símbolo de valentía. Clarita me lo confirmó, era real. El evento se celebraría en el salón de actos del ayuntamiento, y compartiría ese momento con otras mujeres que, al igual que yo, habían roto silencios y abierto caminos. Sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. Durante toda la semana, no dejé de pensar en qué decir, en qué palabras usar. No quería pronunciar discursos vacíos, quería expresar la verdad. Y eso fue lo que hice. El día del evento me puse el vestido que yo misma había cosido, y recogí mi cabello con la cinta azul que había guardado en la caja de mi madre. Al entrar al salón, todos los presentes se pusieron de pie. Nunca en mi vida hubiera imaginado que me aplaudirían por ser exactamente quien soy. En medio de la expectación, me encontraba presente, observada, escuchada y celebrada por todos. Fui llamada al escenario. Con manos temblorosas tomé el micrófono, respiré profundamente y pronuncié mis palabras: durante 85 años, he guardado silencio, pero hoy alzo mi voz para que ninguna otra mujer experimente la opresión del silencio. Silencio absoluto, seguido de un estruendo de aplausos, lágrimas de emoción y cálidos abrazos. Después de mi discurso, muchas mujeres se acercaron a mí para expresar su gratitud. Una de ellas, una joven, me reveló: esta semana planeaba quitarme la vida, pero tus palabras me han convencido de que aún puedo vivir. Aquellas palabras me impactaron profundamente y en ese instante, comprendí una vez más el inmenso poder de una historia compartida con valentía. No somos meras víctimas, sino simientes. Cada historia narrada con verdad germina nueva esperanza. Y en ese momento contemplé todo aquello con lágrimas en los ojos. Me otorgaron una sencilla placa conmemorativa, que conservo con orgullo, no por el objeto en sí mismo, sino por su significado. Mi vida, a pesar de todo el sufrimiento y las pruebas, tuvo sentido porque resistir fue un acto de valentía y amor propio. El camino que antes parecía sombrío, ahora es una guía brillante. Cuando volví a casa sosteniendo el cartel, Luz se acercó corriendo, me señaló y me preguntó: abuela, ¿qué es esto? Le respondí: es el mundo dándome las gracias. Ella sonrió, una sonrisa que confirmaba mi victoria. Desde entonces mi hogar se convirtió en un punto de encuentro. Mujeres de tierras lejanas, estudiantes y hasta personal de televisión me visitaron. Todos anhelaban escuchar mi historia, y yo hablé con la serenidad de quien ha esperado 85 años para compartirla. Ahora sé que mi historia ya no es solo mía, sino que pertenece a todos, y ese es el mayor obsequio que la vida me ha dado. Fue en ese reconocimiento colectivo que comprendí: mi silencio fue prolongado, pero mi voz resonará para siempre. Hoy mi vida está llena de silencios diferentes, ya no es el silencio del miedo, sino el de la paz. En la quietud de la mañana, al despertar temprano y escuchar el suave susurro del viento entre las hojas, o al mecerse en la silla y disfrutar las risas de mis nietos jugando en el jardín, encuentro la plenitud. El café que preparo con calma, sin prisas, ahora me sabe a libertad. Las flores que planto en el jardín, antes tímidas, ahora florecen con valentía,
cada brote un recordatorio de que la vida persiste, incluso después de las heridas. A mis 85 años, he aprendido a renunciar a lo perdido y a atesorar lo que aún poseo, lo que construí con manos temblorosas pero firmes. Mis mañanas están colmadas de pequeños placeres, bordar paños de cocina con frases que aprendí en círculos de mujeres, hornear tortas de maíz para mis vecinos, y plasmar mis nuevos pensamientos en el cuaderno de la abuela Basi. A veces miro fotografías antiguas y doy gracias por haber sobrevivido a todo. En otras ocasiones me encuentro en un profundo silencio con los ojos cerrados, percibiendo el potente latido de mi corazón, una sensación que durante mucho tiempo simplemente ignoraba. Antes, sumergida en un estado constante de alerta, la vida se desvanecía, limitándose a una mera supervivencia. Ahora, en cambio, la siento intensamente, saboreo los sabores, escucho los sonidos, valoro el tiempo, y esto es un milagro. Casi a diario recibo la visita de mis nietos. Luz, ahora capaz de caminar sola, a veces me llama, abuela estrella, y me dice que al mirar al cielo, me ve allí. Esta idea me conmueve profundamente porque antes era vista como una sombra, y ahora soy una fuente de luz para alguien. Mis nietos mayores me buscan para pedirme consejos sobre citas, sus estudios y las decisiones importantes de sus vidas. Y siempre les doy la misma respuesta: nunca dejes de ser tú mismo, nunca silencies lo que te duele, y lo más importante, nunca te conformes con menos de lo que mereces. Me escuchan con respeto, como si estuvieran escuchando una profecía. Y en cierto modo, tal vez lo sea, porque cada palabra que sale de mi boca está empapada con décadas de experiencias y lágrimas. Comencé a reír con más fuerza, sin inhibiciones, permitiendo que las lágrimas fluyeran sin vergüenza y bailando con libertad en mi sala de estar cuando la música me lo pedía. Ya no me preocupa lo que otros piensen, la opinión del mundo que antes me encogía, ha dejado de definirme. Lo que me define es mi elección de seguir adelante, incluso después de haberlo pasado muy mal. En lugar de amargarme o cerrarme, me transformé en un jardín, abrí puertas, abrí mis brazos y abrí nuevos caminos, y esa, para mí, es la mayor victoria. A pesar de haber atravesado el infierno, fui capaz de ofrecer consuelo y apoyo a otros. Y cuando contemplo todo lo que he construido con lo que me quedó, solo puedo sentir gratitud, porque incluso en pedazos, nunca dejé de estar completa, nunca dejé de ser dueña de mí misma. Y eso sí es vivir de verdad. Hoy comprendo que mi mayor legado no son los bienes materiales que dejo, sino las palabras que comparto, mis historias, mis luchas y mis verdades dichas después de tanto tiempo de silencio. A mi familia, les dejo la certeza de que cada mujer tiene derecho a existir con dignidad y que el amor, en ninguna circunstancia, debería causar dolor. Un hogar no puede construirse sobre el miedo. Las mujeres no están destinadas a sufrir, sino a vivir con libertad. Deseo que mis nietas comprendan esto, que al mirarme se digan a sí mismas: la abuela nos enseñó que tenemos el poder de elegir. Este mensaje además trasciende los límites de mi casa. He visto mi historia reflejada en escuelas, grupos de apoyo y conferencias. He recibido cartas conmovedoras de otras mujeres que me confiesan: después de escucharte, pude hablar con la verdad a mi hijo, y esa revelación me emociona más que cualquier reconocimiento, porque mi voz se transformó en una herramienta para abrir nuevas posibilidades. Mi historia se ha convertido en un símbolo no de sufrimiento sino de superación, que demuestra que es posible emerger de la oscuridad, incluso después de una vida entera en ella. Las mujeres de mi familia ahora caminan con la frente en alto. Clarita ha creado un proyecto social para ayudar a mujeres que han sufrido violencia. Lourdes está escribiendo un libro que relata mi historia, y Ana Carolina está estudiando psicología. Y Luz, desde su temprana edad, comprendía el mundo con una claridad que a mí me llevó décadas alcanzar. Ella sabe que es libre de ser quien desee, de amar a quien elija, de vivir como le plazca. Esta libertad es el fruto de todo lo que se ha expresado verbalmente y previamente, de todas las experiencias vividas. Deseo fervientemente que mi historia no se extinga con mi partida, sino que perdure,
resonando en conversaciones cotidianas, en aulas educativas, en grupos sociales, en reuniones familiares, que sirva como un baluarte, una guía, un consuelo. Aspiro a que ninguna mujer se vea obligada a esperar hasta los 85 años para ser escuchada, ni ninguna abuela tenga que sepultar su sufrimiento en el silencio. Anhelo que cada hija, nieta, bisnieta y mujer de cualquier rincón del planeta pueda, con orgullo, proclamar: soy la voz de mi historia. Con el alma tranquila y el corazón ligero, soy consciente de que estoy cerrando un ciclo de silencio que finalmente llega a su término. Hace unas semanas me senté a solas en mi patio trasero, mientras el cielo teñido de naranja por el atardecer me envolvía. En mis manos sostenía el cuaderno donde había plasmado mi vida. Contemplé la última página, aún inmaculada, y la claridad llegó. Ese vacío representaba mi presente, porque el pasado, ya narrado, archivado y experimentado, era un libro cerrado. El futuro, aunque incierto y limitado, albergaba la promesa de días mejores. Fue en ese instante, mecido por el trinar de los pájaros y el aroma cálido del pan recién hecho, cuando sellé un pacto conmigo misma. Nunca más silenciaría mis emociones, ni frente al sufrimiento ni ante la maravilla. Jamás permitiría que el miedo empañara mi existencia. Prometí que mientras la vida me concediera aliento, continuaría expresándome, amando y construyendo, ya que esa era mi propósito actual, y tal vez mi destino. Esta promesa me otorgó serenidad. Luego observé mi hogar, vibrante como nunca antes. Donde antes resonaban gritos, ahora se escuchaba música; donde la tensión dominaba, ahora reinaban las risas; y donde se arrastraban pasos pesados, ahora jugaban y corrían pies infantiles. La vida había cambiado, no por grandes cambios bruscos, sino a través de pequeñas decisiones, por el coraje de abrir la puerta de mi alma y dejar entrar la luz del sol. Además, me comprometía a apoyar a otras mujeres en la redacción de sus propias promesas. Comenzamos a reunirnos mensualmente en mi hogar. En cada encuentro, cada mujer presente se enfoca en plasmar por escrito aquello que decide no tolerar más en su vida. Luego leemos estas declaraciones en voz alta, como un ritual de liberación. Ha sido un proceso sumamente conmovedor presenciar la transformación de estas mujeres. Una de ellas, que al principio era callada y reservada, me dijo recientemente: Doña Basilisa, escucharla me ha sanado más que años de tratamiento médico, y me emocioné profundamente, pues nunca me imaginé siendo fuente de curación para nadie. Sin embargo, ahora comprendo que cuando una mujer sana sus heridas y lo demuestra con valentía, ilumina el camino para otras. Yo soy solo una de ellas, una entre muchas. Pero hoy, con mi historia en mis manos y mi voz fuerte, sé que me necesitan, que mi sola presencia es un acto político, y que mi sonrisa, después de tanto tiempo, es una revolución. Mis nietos me preguntaron hace poco: abuela, ¿tienes miedo a la muerte? Y por primera vez, sin dudarlo ni un instante, les respondí: no, porque ahora sé que no me iré sin haber hecho nada. Dije todo lo que necesitaba decir. Estoy viviendo todo lo que necesito para vivir. Claro que extraño lo que ya no está, a las personas que se fueron, el tiempo que me robaron, pero ya no siento rencor, solo añoranza y amor. Y eso es lo que quiero dejarles, un amor que perduró, que sobrevivió, que floreció incluso después de tantas tormentas. Y cuando llegue mi momento quiero irme como las flores de mi jardín, con la frente en alto, ofreciendo mi fragancia hasta el último instante, con el alma tranquila y la certeza de que la mujer que fui, con todas sus cicatrices, también fue la mujer que triunfó, no para eliminar el dolor, sino para transformarlo en luz. Esa fue mi mayor victoria, y ahora solo me queda agradecer por estar viva, por ser escuchada, por tener el valor de contarlo todo. Tras una existencia en la que mi identidad se redujo a ser conocida únicamente como la esposa de Agustino, como esa mujer apacible, hoy, con la entereza que me da el tiempo y la experiencia, levanto mi voz y proclamo con firmeza: mi nombre es Basilisa Palacios Maldonado. Cuento con 85 años y esta es mi verdad, la verdad de una mujer que fue silenciada por el temor, marcada por la violencia y relegada al olvido en su propio hogar. Pero un día, tomé la determinación de renacer,
no impulsada por fuerzas externas, sino por la firme decisión de vivir con dignidad. Esta es mi historia, no es una historia adornada ni idealizada, sino genuina. Y si mi relato logra conmover tu corazón, que sirva de inspiración y aliento en cada lugar donde una mujer aún anhela ser escuchada. Hoy al contemplarme en el espejo, no solo veo a una anciana con arrugas, manos fatigadas y mirada cansada. Veo a una guerrera, a una superviviente, a una abuela que eligió compartir su historia para evitar que otros sufran el mismo dolor. Porque cada vez que una mujer alza su voz, otras se liberan. Cada vez que una historia se revela, la carga de la vergüenza se traslada de los hombros de la víctima a aquellos que la causaron. Y eso es lo que quiero legar, la firme convicción de que nadie podrá acallar mi voz nunca más. Mi voz ahora se expande y resuena en todas direcciones, cual brisa cálida que aviva y reconforta. Ignoro cuánto tiempo permaneceré aquí, pero mientras tanto seguiré compartiendo mi historia con ustedes, en la mecedora del porche, en la fila del supermercado, en las reuniones sociales. Porque mi propósito ahora es inspirar y demostrar que nunca es tarde. Jamás es demasiado tarde, que incluso después de años de silencio forzado, aún hay tiempo para alzar la voz, para florecer, para reconstruirse. Deseo que cada mujer que escuche mi relato lo comprenda, el sufrimiento puede dejarnos cicatrices, pero jamás debe definirnos. Somos mucho más que las experiencias que hemos tenido. Somos lo que elegimos hacer con lo que hemos vivido. Por lo tanto, si me has escuchado hasta aquí, difunde mi nombre. No hables de mí con lástima, sino con orgullo. Y proclama en voz alta: ella sobrevivió, ella habló, ella triunfó. Porque ese es el regalo más valioso que puedes hacerme, asegurar que mi historia perdure, que siga siendo un escudo protector, una fuente de inspiración y una fuerza liberadora. Me llamo Vasilisa, y por fin me han escuchado. La vida, de manera a veces incomprensible, nos enseña lecciones. Durante mucho tiempo pensé que mi historia se extinguiría conmigo, sepultada en el silencio, como la de tantas mujeres de mi tiempo. Sin embargo, al mirar atrás comprendo que cada lágrima que oculté, cada palabra que me tragué, eran cuidadosamente preservadas por la vida para florecer en el momento adecuado. Y ese momento ha llegado. Hoy sé que mi historia no será olvidada, porque está viva. Reside en los ojos de mi nieta Luz, quien crece sabiendo que puede ser quien desee ser. Se encuentra en los cuadernos donde plasmaba mis sufrimientos, que ahora se han convertido en lecciones. Y se manifiesta en las palabras de mujeres que encontraron valentía gracias a mi voz. Cuando era joven, creía que nadie se preocuparía por mi dolor, que el mundo continuaría su curso, indiferente a mi ausencia. Ahora comprendo que mi experiencia personal es parte de la historia compartida de muchas personas, que lo que viví no careció de significado. Desde el instante en que comencé a compartir mi relato, otras mujeres empezaron a recordar sus propias experiencias dolorosas, sus silencios y sus verdades, creando así una conexión invisible entre mujeres que se han revelado. Son mujeres que, decididas, eligieron liberarse por sí mismas. Quienes entendieron que la libertad se construye día a día y que nunca es demasiado tarde para emanciparse. Quizás mi historia no se materialice en un libro, un documental o una película, pero eso carece de importancia, porque ya se ha transformado en una raíz, en una flor, en una voz que resuena en otras personas. Y para mí eso es suficiente, porque lo fundamental no es el reconocimiento externo, sino la trascendencia. Saber que mi dolor se convirtió en semilla, que aquello que me hirió ahora cura, y que aquello que me silenciaba ahora me impulsa. Esta es la verdadera justicia que he encontrado en mi vida, una justicia diferente a la que ofrecen los juzgados o a la que se publica en los periódicos. Es la justicia que surge desde lo más profundo del corazón, la que proporciona paz interior y el amor que se rehúsa a ser derrotado. Por eso, hoy escribo este último capítulo, no con tristeza ni pesar, sino con júbilo y alegría, porque he logrado sobrevivir a mis propias batallas internas, a mis momentos de debilidad, a mis fracasos y a las noches más oscuras de desesperación. Me he levantado con las rodillas marcadas por las caídas, con los ojos cansados por las luchas, pero de pie, completo,
libre y con una certeza inquebrantable que nadie podrá arrebatarme. Mi historia no será sepultada junto al recuerdo de quien me causó daño, sino que resonará en cada jardín, en cada balcón, en cada voz que se niegue a ser silenciada. Y si algún día me olvidan, al menos recuerden esto: hubo una mujer que rompió 85 años de silencio y al hacerlo, liberó al mundo con ella. La vida puede intentar silenciarnos por un tiempo, confinarnos en oscuras prisiones, obligarnos a tragarnos palabras, sonrisas, gritos y sueños. Puede que nos intente convencer por un tiempo de que callar es la única alternativa, pero llegará el día en que nuestra alma despierte y, una vez despierta, no tolerará más ataduras. Lo que he vivido me enseñó que el miedo es como una habitación sin ventanas, pero el coraje es el cerrojo que abre la puerta. Estuve en silencio durante 85 años, creyendo que protegía a mi familia, pero entendí que expresar la verdad es la forma más genuina de amar. Quiero que cada mujer que me escuche en este momento sepa que nunca es demasiado tarde para romper el silencio. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu voz, tu cuerpo, tu derecho a ser feliz. El dolor no tiene que ser el final de tu historia, sino que puede ser el inicio de un nuevo comienzo, hermoso, auténtico y profundo. Y si yo, después de tantos años de miedo, logré levantarme, tú también puedes hacerlo. Que mi historia sirva como un espejo y un faro, no porque sea superior, sino porque soy como tú, y tú también eres capaz. Si esta historia resonó en tu interior y te emocionó, considera suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguna de las futuras historias reales de mujeres valientes que transformaron el sufrimiento en fortaleza. Dale me gusta a este vídeo, ya que cada me gusta contribuye a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Comparte este vídeo ahora mismo en WhatsApp con una mujer importante en tu vida, podría ser tu madre, tu hermana, una amiga cercana o incluso tu vecina. Deja tu comentario abajo diciéndonos desde qué ciudad o país nos estás escuchando, me encantaría leerlo y responderte. Además, te invito a ver otro vídeo en este canal, donde encontrarás una historia de superación igualmente conmovedora que seguramente tocará tu corazón. Agradezco sinceramente que hayas escuchado hasta el final y quiero recordarte que tu propia historia también es valiosa y merece ser contada. Hasta la próxima historia, M.